Gracias. Sin más, entonces, hace 2000 años, así, en un libro que se llama De Offici, sobre los deberes, Cicerón utiliza el ejemplo de una flota de barcos que zarpa hacia Alejandría, que estaba asolada por una hambruna, y sin dar noticia de por qué, indica que uno de los barcos se adelanta y llega un día o dos antes que toda la flota. La hambruna que había era tal que el trigo, literalmente, en ese momento el cual venía cargado el barco, valía oro. Pero sin embargo, si este capitán del barco, el mercader, hubiera informado que al otro día iban a llegar 200 barcos más, entonces el precio del trigo hubiera bajado notablemente. Y la pregunta que se formula a Cicerón es si tenía el deber de suministrar o no esa información. Esta pregunta, que Cicerón contesta afirmativamente, siguió perturbando a algunos de los juristas más elegantes de los siglos posteriores. A Santo Tomás le preocupó, quien sorprendentemente dijo que no debía informar. Grocio también le prestó atención. Pufendorf se dedicó a esto y Potier, entre varios otros. Y en algún sentido es la pregunta que quiero pensar con ustedes, o al menos formular algunas aproximaciones a ella, porque es una pregunta, diría yo, compleja. De manera que allí vamos. Yo diría que si uno mira, y desgraciado o afortunadamente fue el tema de mi tesis doctoral, si uno mira todo ese desarrollo que ha existido, bueno, la respuesta, como suele suceder, y sabían los romanos, es que la verdad está al medio. Y como sugirió Aristóteles alguna vez, nuestra barca debe mantenerse al medio entre la espuma y las rocas, si es que queremos pasar bien. Y entonces quiero comenzar mostrándoles cuáles son los extremos de los cuales, en mi opinión al menos, ya veremos si la de ustedes, deberíamos mantenernos alejados al pensar la fisonomía de deberes precontractuales de información. Yo diría que el primer extremo queda bien representado por la aproximación inglesa a los deberes que surgen de la buena fe durante el periodo precontractual. Fíjense en esta frase, en este dictum de Lord Agner en Wolford versus Miles, un caso de 1992. El concepto de que se debe negociar de buena fe un contrato es inherentemente repugnante a la posición adversarial que asumen las partes mientras negocian el contrato. La frase preferida allí es inherentemente repugnante. A un jurista de las tradiciones continentales, esto debería resultarle o sonarle particularmente curioso. Sin embargo, hace algunos meses, un par de meses o así, estuvo John Cartwright, un profesor de contratos de Oxford en Chile, y sugirió que lo que a él le parecía realmente curioso es que partes puestas en una posición adversarial, como suele ser aquella que tienen mientras negocian un contrato, tuviesen que ayudar una a otra. Bueno, hay algo de verdad, desde luego, en lo que dijo Cartwright, pero este es un extremo. Pretender que nos podemos comportar como rufianes mientras negociamos un contrato es una cuestión, diría yo, excesiva y que incluso económicamente no tiene ningún sentido, y ese es el primer extremo del cual creo debemos escapar. El segundo extremo, que queda bien representado por algunos, no por todos, los autores italianos, y de alguna manera me parece a mí se aproxima a la ordenanza francesa, se encuentra en las antípodas del primero. El segundo extremo es que debemos informarnos todo, durante la negociación de un contrato, todo lo que resulte relevante para que el consentimiento se forme correctamente en términos tales que si yo hubiera conocido la información, o bien no hubiera contratado, o bien hubiera contratado en términos distintos. Fíjense ustedes, esto es Galgano, uno de los buenos juristas italianos, y un libro no tan antiguo, que Galgano dice que si yo estoy comprando un sitio y me entero, tengo información de que la modificación del plano regulador va a modificarse en términos que el valor de ese sitio va a aumentar, entonces yo tengo que informárselo al vendedor que lo ignora. Y uno en Latinoamérica tendría sus dudas respecto a esto, al menos fácticamente. Y yo diría que no solo fácticamente debemos tener esas dudas, sino también normativamente, en principio. Yo no veo por qué debamos comportarnos de manera filantrópica. Es cierto que un extremo que debemos evitar es comportarnos como rufianes, pero el otro extremo que a mí me parece, teniendo en cuenta lo que estamos conversando, debiésemos evitar, es el de exigir conductas filantrópicas a los negociantes de un contrato. La conducta
de un negociante durante un contrato en general es la conducta de un vecino, no la de un hermano. Yo no tengo por qué cuidar, diría en principio, al otro contratante. Simplemente tengo que abstenerme de hacerle daño, que es una cuestión categorialmente distinta. De manera que, para aproximarnos a la pregunta, diría yo, son estos los extremos de los cuales tenemos que escapar. El extremo de los rufianes, el extremo de Loragnar, y el extremo de Galgano, es decir, el extremo de la filantropía, del buen samaritano. Ni una cosa ni la otra, creo yo, exige el derecho de contrato, sino algo que está en alguna parte del continuo que hay entre esas dos posiciones. Ahora bien, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión para aproximarse simplemente a este tema, que es lo que puedo hacer en este tiempo, consiste en formular una distinción que yo creo que es clave para hacerse con el tema. Yo diría que ganamos en claridad expositiva cuando formulamos una distinción entre deberes típicos y deberes atípicos de información. Lo que yo denomino un deber típico es aquel que ha sido explicitado por el legislador en una norma. Y los ejemplos abundan. Piensen ustedes la regla de protección a los consumidores, son un hervidero de deberes de información, pero hay otros más clásicos que están en el Código Civil y son menos conspicuos, menos evidentes, pero fíjense ustedes en el caso de los vicios redhibitorios. Si yo callo un vicio redhibitorio, entonces debo responder por los daños que eso produzca. Bueno, yo diría que esa es la fisonomía de un deber de información. Algo semejante sucede con la evicción. Por lo tanto, hay ciertos casos en los cuales el legislador ha respondido a la pregunta acerca de si debo o no informar. Pero los casos realmente interesantes, me parece a mí, no son eso, sino que son los casos en los cuales el legislador ha mantenido silencio. Y lo que parece evidente es que los deberes de información que consideramos en nuestros respectivos derechos no se limitan a aquellos que he denominado típicos, sino que abarcan un conjunto de supuestos más amplio, y el delta que excede de los deberes típicos es lo que denomino deberes atípicos. Déjenme darles un ejemplo de esto, con el segundo caso más famoso en la historia de los deberes de información, que es Laidlaw versus Organ, que es un caso estadounidense de 1815. Y los hechos, suficientemente resumidos, son los siguientes. Durante 1815, la Armada inglesa, que era la principal armada del mundo en ese tiempo, tenía bloqueado todo el comercio estadounidense. Eso significaba que la producción de varios bienes, entre ellos el té, no podía salir de Estados Unidos hacia Europa, que era su principal consumidor. Lo cual, por supuesto, determinaba que el precio del té fuera extremadamente inferior a si lo comparásemos con el momento en que no había bloqueo, porque Estados Unidos, desde luego, no era lo que es, y su capacidad de absorción de la demanda era tenue comparada con la que tenía en ese momento Europa. Sucedió, sin embargo, que la paz y al menos el alza del bloqueo se negoció durante una noche. Uno de quienes estaba por los estadounidenses negociando en un barco era hermano de Héctor Organ, y cuando se bajó del barco, avanzada la noche, le comunicó a su hermano que al día siguiente, a partir de las 12, el bloqueo se iba a alzar. Organ, el hermano que se enteró de esto, entonces se dirigió a una tienda de té, la de Laidlaw, y compró varias toneladas de té, antes de las 12, como es evidente. Una vez que la noticia se dispersó, entonces el té aumentó automáticamente de precio 3 veces. Y Laidlaw no se demoró demasiado en advertir que Organ tenía información para haber comprado esa cantidad enorme de toneladas. Y la pregunta que se formuló el tribunal es si Organ debió haber informado. Y la forma en que se canalizó la pregunta fue porque Laidlaw demandó la nulidad del contrato por fraud, o sea, por fraude, lo que nosotros denominaríamos dolo, en este caso, un supuesto de dolo por omisión. No había una regla en la normativa estadounidense que impusiera el deber. Por lo tanto, si es que hay un deber, es un deber atípico. Y si se llevan ese deber, mutatis mutandis, a Costa Rica, a Chile o a Francia, la situación sería exactamente lo mismo. En ninguno de esos 3 países hay una regla que explícitamente imponga suministrar esa información. La pregunta, entonces, ya no es tan fácil, porque cuando nos preguntamos, ¿debía suministrar información? No tenemos una regla que la responda. Si es que hay un deber, lo que tenemos es la buena fe. Lo que diríamos es, mire,
el ámbito de los deberes de información se distingue según aquellos que el legislador explicita y aquellos que deducimos de las exigencias que formula el principio general de buena fe a los negociantes durante el momento precontractual. Pero cualquiera que lo piense, con algo de detención, va a advertir que la buena fe, así planteada, nunca es una respuesta, sino que es una forma de reformular la pregunta. Porque ahora diríamos, usted debía informar si es que la buena fe se lo exigía. Pero entonces yo respondería, ¿cuándo exige la buena fe informar? Y una cuestión que debería ser evidente, al menos en una economía de mercado, es que no podemos aceptar que la buena fe exija siempre informar. De hecho, diría yo, durante la negociación de un contrato no siempre es contrario a la buena fe mentir. Imaginen ustedes el vendedor de un carro usado, al cual quien está interesado en ese carro le pregunta, dígame con toda franqueza cuál es el último precio al cual usted estaría dispuesto a venderme el automóvil. Ok, quien pretenda que hay un deber de veracidad es, para decirlo sin eufemismo, un imbécil. Digamos, alguien que ignora radicalmente el modus de las negociaciones. Por lo tanto, una cuestión que debemos tener por cierta es que del hecho que la buena fe pueda engendrar deberes de información precontractuales allí donde el legislador no los ha explicitado, no se sigue que en cualquier ocasión la buena fe imponga el deber de suministrar toda la información que yo tenga y que sea relevante para la otra parte. Y allí está la cuestión. La cuestión consiste en, para utilizar una expresión de Whittaker y Zimmerman, en cómo domesticar la buena fe, en cómo de este principio increíblemente abstracto destilar supuestos en los cuales podamos estar seguros que es posible hablar de deberes precontractuales de información atípicos. Ahora bien, fíjense ustedes conmigo que lo que nos perturba, diría yo, en casos como este, o en Fragonard, en Francia, o en cualquiera de este tipo, es que no hay un deber explícito, por eso estamos pensando en deberes atípicos. Y lo que tenemos que pensar es si la buena fe, o del principio general de buena fe, se deriva ese deber. ¿Dónde buscar esta respuesta? Y yo diría que debiésemos buscar los lugares en que más conspicuamente los podemos encontrar, al menos en el derecho continental, en los derechos continentales, y en el common law es en el tratamiento de los vicios del consentimiento. Básicamente en el error y en el dolo. Porque cuando lo miran con cuidado, los casos de deberes de información, cuando yo callo deliberadamente para mantener el otro en su error o la otra en su error, son casos que si son algo, son dolo por omisión. Por lo tanto, no hay dolo por omisión si antes no preconfiguro un deber precontractual de información que es incumplido dolosamente, que es el caso Baldus, dicho sea de paso en la sentencia del Tribunal de Apelación, no la de la Corte Suprema. Como sea que fuere. De manera que si queremos buscar antecedentes de esto, quizás haríamos bien en indagarlos en el tratamiento del dolo y del error. Y aquí lo que les quiero sugerir, y ya si ustedes quieren lo conversamos con más calma, pero el tiempo corre, es que un lugar especialmente lúcido para encontrar esto, o una regulación especialmente lúcida para encontrar esto, es la de los principios europeos de derecho de contrato. De las que yo conozco, es la que me parece más lúcida, y es precisamente a propósito de la regulación del dolo en el artículo 407 que tienen frente a sus ojos, pero simplemente por claridad expositiva, déjenme leerle. Cualquiera de las partes puede impugnar el contrato si este se hubiera concluido en virtud de una representación fraudulenta creada por la parte o la otra parte por medio de sus palabras o de su conducta, o, y esto es lo que nos interesa, como consecuencia de la falta de revelación de información que de acuerdo con la buena fe y con la equidad se hubiera debido poner de manifiesto. La representación de la parte o la no revelación de información son fraudulentas y se realiza con el interés de engañar. Y aquí viene lo segundo que nos interesa. Para determinar si la buena fe y la lealtad exigen que una parte revele una información concreta, deben tomarse en cuenta todas las circunstancias, incluyendo entre ellas si la parte poseía una pericia especial, casos típicos de consumidores, el costo de adquisición de la información relevante. Después de todo, usted invirtió en esa información. ¿Por qué se la vienen a expropiar obligándole a revelarla? Y voy a volver sobre esto. Si la otra parte hubiera podido razonablemente adquirir la información por sí misma, después de todo usted gastó, la otra parte también podía hacerlo. ¿Por qué debiésemos tutelar que se comporte de manera negligente durante la negociación? Y en fin, la aparente importancia que la información tenía para la otra parte.
La aproximación que otorga el 407 de los PECL, que yo creo que está limitada al dolo, pero que se puede universalizar, funciona en dos pasos. El primer paso es decir, mire, solo si la buena fe lo exige, usted debe informar. El segundo paso consiste en advertir que no siempre la buena fe lo exige. El tercer paso consiste en advertir que entonces para saber si la buena fe lo exige o no, hay que tomar en cuenta las circunstancias del negocio. Y en fin, el cuarto paso tipifica algunas circunstancias que generalmente van a tener importancia en esto. Déjenme sugerirles cómo creo yo que uno podría ordenar, y de forma inevitablemente resumida, las circunstancias. A mí me parece que acá lo que es clave es que los intereses de las partes son antagónicos. Es decir, si yo le informo, pierdo. Si me quedo callado, gano. Por lo tanto, en algún sentido, es lo que Calabrese denomina una elección trágica. Como sea que fuere, alguien va a perder. Y eso es una cuestión que hay que tener presente. Ahora bien, la pregunta es ¿quién va a perder? Y a mí me parece que podemos ordenarlo de la siguiente manera. Yo diría que a lo primero que uno debiese prestar atención es al nivel de confianza protegida que existe entre las partes. No es lo mismo cuando usted está especulando con acciones en la bolsa a cuando usted está negociando con su hermano o algún familiar querido o un amigo la compra de una casa. Uno diría que en uno de los dos escenarios, el de la bolsa, prácticamente no hay confianza protegida. La asunción que tiene cualquier negociante avesado es que el otro va a intentar obtener la mayor tajada de la torta posible. En cambio, cuando usted está negociando con su hermano, asumiendo que se lleven bien, lo que usted está asumiendo es que hay razonables deberes de protección y que su hermano no va a intentar tutelar sin más su propio interés, sino que va a pretender al menos equilibrar la tutela de ambos intereses. Y esa expectativa de los negociantes debería ser protegida por el derecho. Esa es la pregunta que debiésemos formularnos, es cuándo hay niveles de protección superiores en el derecho. Y yo diría, de la manera inevitablemente resumida que tiene que ser, que podemos pensar en algunas situaciones. Una, ciertos contratos. Piensen ustedes conmigo en el mandato. No cabe duda que el mandatario, que debe actuar ubérrima bona fidei, tiene deberes de información gigantescos respecto al mandante, porque su posición normativamente se confunde con la del mandante. Por lo tanto, no puede avanzar su propio beneficio en perjuicio del mandante. Creo que algo semejante sucede en el contrato de sociedad o que algo semejante sucede en el contrato de trabajo, en algunos contratos de trabajo al menos. Una primera cuestión para ver la confianza es el tipo contractual frente al cual estemos. Creo que otra cuestión es la relación especial que puedan tener, que pueden ser relaciones de familia, relaciones de amistad, la relación que tiene un cura con la persona que confiesa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertas relaciones que me permiten tener una genuina expectativa de que usted me va a proteger cuando negociemos. Ahora bien, ¿qué sucede si no hay una relación de confianza especial? Yo diría que hay un umbral mínimo de confianza que siempre está protegido. Y ese umbral mínimo de confianza demanda que cada una de las partes debe suministrar la información a la otra que se refiera al hecho de que el contrato no se va a poder ejecutar como lo están negociando. Déjeme ponerles un ejemplo de esto que puede ser un poco más críptico. Suponga que usted sabe que las tierras que está vendiendo son tierras protegidas y que por lo tanto adolece de objeto ilícito. Entonces no tendríamos demasiada duda que si usted sabe eso tiene que comunicarlo, porque su silencio va a determinar que el mismo objeto del contrato se frustre. Pero si usted en cambio sabe que allí se va a edificar o se va a alterar el plano regulador, eso no frustra el objeto del contrato. La compraventa se va a poder hacer perfectamente, simplemente que usted se va a llevar una tajada más grande. El umbral mínimo indica que si usted sabe que el contrato va a fracasar, debe decirlo. ¿Qué pasa ahora si no estamos dentro del umbral mínimo y no hay confianza entre las partes? Yo creo que entonces lo que nos ocupa saber es si las partes podían o no acceder de manera simétrica a la información. Supongamos que se trata de dos negociantes avesados y que ambos podían, pero uno invirtió y el otro no. La pregunta es ¿por qué debiésemos proteger al cual negligentemente no advirtió en perjuicio de quien, sin embargo, comportándose con mayor diligencia, invirtió recursos? Si la información es simétricamente accesible, entonces lo que diríamos es que no hay deberes de informar, porque usted mismo podía hacerlo. ¿Cuál es el caso realmente complicado? Y con esto termino. El caso realmente complicado es, ok, no hay confianza, por lo tanto nos pasamos al acceso, pero el acceso es asimétrico. Por ejemplo, una empresa de prospección petrolera que invirtió un par de millones de dólares sabe que debajo de la tierra de los campesinos hay petróleo. La pregunta es, ¿puede comprarles a través de un mandatario disfrazado las tierras? ¿O en cambio podrán alegar que hubo dolo por omisión porque tenía que informarles?
Y yo diría que ahí la respuesta, en derecho comparado, se ha considerado acudiendo a criterios económicos. Y hay dos criterios económicos que mi tiempo se ha acabado, pero simplemente se los voy a mencionar. Uno es si la información que usted tiene le costó adquirirla o no le costó adquirirla, es decir, si fue costosa o gratuita. Y voy como 10 más adelante. Una es, insisto, si la información que adquirió fue costosa o gratuita. Si es costosa, en principio hay buenas razones para protegerla. Si usted la adquirió gratuitamente o por azar, entonces al menos en términos de incentivos para adquirir información, no hay buenas razones para protegerla. Y el segundo criterio es si la información es distributiva o productiva, es decir, si simplemente se limita a alterar, a mover la riqueza de un patrimonio a otro o en cambio crea nueva riqueza. Un ejemplo y termino. Información distributiva. Usted sabe que se va a construir una carretera y por lo tanto empieza a comprar a los campesinos tierras que en ese momento no valen nada, pero que una vez que esté en la carretera sí que van a valer. La pregunta es, ¿qué efecto produjeron esos negocios? La respuesta es distribuir riqueza desde los campesinos hacia la persona que tenía información. ¿Socialmente eso tiene algún valor? La respuesta es no, porque la riqueza que hay en la sociedad sigue siendo lo mismo, lo que sucede es que se redistribuyó. Otro caso, que es el de la prospección petrolera. Y esta es la pregunta. Si ustedes son una empresa de prospección petrolera y se gastan 2 millones de dólares al año y de 10 le apuntan a una, ¿qué pasaría si en esa una les obligan a informar? Lo que pasaría en términos económicos es que estarían externalizando todo el valor de la inversión que les costó 2 millones de dólares hacer. Por lo tanto, el próximo año, cuando la Junta Directiva decía aprobar o no 2 millones de dólares, su respuesta va a ser no. Porque cada vez que nos pasa esto, externalizamos todo el beneficio y absorbemos, internalizamos todo el costo. ¿Es distributiva esa información? Tiene algo distributiva, desde luego. La empresa se hace más rica a costa de los campesinos, pero por sobre todo es productiva, porque genera nueva riqueza que no estaba en el mercado, que es la que estaba en los yacimientos petroleros. Quizás en los escenarios difíciles, los escenarios donde no hay confianza y donde el acceso es asimétrico, tengamos que hacerlo como se ha hecho en el derecho comparado y acudir a estos factores económicos. Gracias.